¿Alguna vez has sentido que tu existencia transcurre siguiendo una ruta predeterminada, como si una fuerza invisible dirigiera cada uno de tus movimientos? Tal vez has vivido coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser fruto del azar, o instantes de lucidez en los que todo encaja dentro de un plan superior. No eres el único que percibe esto, y lo que vamos a analizar hoy podría transformar radicalmente tu visión del mundo. Pero antes de iniciar, te invito a darle me gusta al video y a contarme desde qué lugar del planeta nos estás acompañando. Siempre resulta fascinante descubrir quiénes se suman a esta experiencia desde distintos rincones del mundo. Imagina por un instante que el universo no es ese espacio caótico y aleatorio que muchos suponen, sino una red de leyes exactas que no solo regulan el movimiento de planetas y estrellas, sino también el rumbo de tu propia vida. Una ley oculta, invisible a simple vista, pero que opera constantemente, moldeando tu destino de formas que apenas comenzamos a entender. ¿Te has cuestionado por qué naciste en este preciso instante de la historia? ¿Por qué te encuentras justo donde estás ahora? La realidad es que tu llegada a este mundo no fue un accidente fortuito, ni una tirada aleatoria de dados cósmicos. Según lo que descubriremos juntos, tu presencia aquí forma parte de un diseño universal, mucho más complejo y significativo. Permanece conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar podría ser la pieza que has estado buscando para comprender esos momentos inexplicables en tu vida. Esas sensaciones de déjà vu, esas coincidencias sorprendentes que te han dejado sin palabras a lo largo del tiempo. Grandes pensadores y antiguas tradiciones han intuido esta verdad esencial. Desde los filósofos griegos hasta los místicos orientales, pasando por científicos cuánticos contemporáneos, todos han vislumbrado fragmentos de esta ley universal que conecta lo visible con lo invisible, lo material con lo energético, lo personal con lo cósmico. Pero lo más fascinante es que esta ley no solo determina eventos externos, sino que también influye en cómo percibimos la realidad, cómo tomamos decisiones y cómo manifestamos nuestros deseos más profundos. Es como si existiera un lenguaje secreto entre nosotros y el universo. Un diálogo constante que pocas personas han aprendido a interpretar correctamente. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte porque desafía muchas de nuestras creencias sobre el azar y el libre albedrío. Nos han enseñado que somos seres independientes, navegando a tientas por un mundo indiferente. Pero, ¿y si te dijera que eres parte integral de un plan cósmico, que cada persona que has conocido, cada obstáculo que has enfrentado y cada triunfo que has celebrado estaba de alguna manera predestinado? ¿Alguna vez te ha ocurrido que piensas en alguien y de repente recibes su llamada, o que necesitas urgentemente algo y como por arte de magia, aparece en tu vida? Estas no son simples coincidencias, son manifestaciones de esta ley universal, actuando a través de ti, mostrándote destellos de un entramado invisible pero omnipresente. La clave para aprovechar esta ley no está en controlarla, sino en alinearte con ella. Es como aprender a navegar con el viento en lugar de luchar contra él. Y mientras avanzamos en este recorrido, te mostraré cómo comenzar a reconocer los patrones, las señales y los mensajes que el universo ha estado enviándote durante toda tu vida. Esta relación tan particular entre nuestro mundo interior y lo que se manifiesta afuera es más profunda de lo que parece. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer ciertas experiencias una y otra vez? No es casualidad, es un reflejo perfecto. Lo que sostenemos en nuestro espacio mental y emocional actúa como un imán invisible, atrayendo circunstancias de frecuencia similar. Permíteme compartir algo revelador. Cuando modificas lo que cultivas internamente, el exterior comienza a transformarse casi de forma automática. Es como si el universo estuviera constantemente escaneando tu estado interno para ofrecerte experiencias que coincidan con él. Esto explica por qué dos personas pueden enfrentar situaciones idénticas y obtener resultados completamente distintos.
La mentalidad con la que transitas la vida determina en gran medida lo que ésta te devuelve. Es un reflejo, no un castigo ni una recompensa. Y aquí es donde muchos cometen un error fundamental. Intentan cambiar sus circunstancias externas sin modificar primero su paisaje interior. Es como intentar cambiar tu reflejo en el espejo sin cambiar tú mismo. Simplemente no funciona. Ahora profundicemos en algo crucial. El universo no responde a la fuerza, sino a la energía. Este es uno de los secretos mejor guardados detrás de quienes logran manifestar con aparente facilidad. Empujar, forzar y luchar constantemente contra la corriente suele producir exactamente lo contrario de lo que buscamos. La resistencia genera resistencia. ¿Has notado cómo algunas personas parecen obtener resultados extraordinarios con menos esfuerzo? No es que no trabajen duro, sino que han aprendido a alinear su energía interior con sus acciones exteriores. No desperdician energía empujando contra puertas cerradas. Han descubierto que el verdadero impacto proviene de sincronizar su vibración interna con lo que desean crear. Es fascinante observar cómo, cuando alguien cambia fundamentalmente su estado energético, las oportunidades comienzan a aparecer casi mágicamente en su camino. No porque el universo tenga favoritos, sino porque hemos entrado en resonancia con aquello que buscamos. Pienso en casos como el de Marta, una emprendedora que durante años intentó expandir su negocio mediante esfuerzo brutal y fuerza de voluntad. Trabajaba más horas que nadie, pero los resultados eran mediocres. La transformación ocurrió cuando, tras un agotamiento total, reconsideró su enfoque. En lugar de forzar resultados, comenzó a cultivar un estado interno de abundancia y claridad incluso antes de ver cambios externos. Paradójicamente, cuando soltó la desesperación y adoptó la certeza, su negocio empezó a fluir de maneras que antes parecían imposibles. Las decisiones tomadas desde un lugar de miedo o escasez tienden a generar más de lo mismo. Es como intentar salir de arenas movedizas luchando frenéticamente. Solo nos hundimos más rápido. La verdad oculta es que el cambio sostenible siempre comienza desde adentro hacia afuera, nunca al revés. Lo más interesante de este viaje de autoconocimiento es descubrir que no necesitamos convencer al universo de que merecemos algo mejor. No es necesario negociar. Lo único imprescindible es alinear nuestra frecuencia interna con aquello que deseamos experimentar. Cuando lo hacemos, el universo no tiene más remedio que responder en consecuencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo podemos aplicar estos principios de forma práctica para generar cambios tangibles en nuestra realidad cotidiana. Porque la verdadera revelación es que estas leyes universales funcionan independientemente de si creemos en ellas o no, al igual que la ley de gravedad opera sin requerir nuestra aprobación. Escribe en los comentarios: ¿estoy atrayendo conscientemente? Si estas ideas resuenan con tu experiencia de vida. La verdad es que nos han enseñado durante años a ver la realidad como algo externo, algo que simplemente observamos desde fuera, como si fuéramos espectadores en una sala de cine. Pero esa es quizás la mentira más grande que nos han contado. No somos meros observadores pasivos en este universo. Somos participantes activos, auténticos co-creadores de nuestra experiencia. Piénsalo así: cuando entras en una habitación con cierta energía, no notas cómo esa energía influye en todo el ambiente. Si entras irradiando positividad y confianza, las personas responden de manera diferente que si entras con inseguridad o negatividad. No es magia ni casualidad, es el principio fundamental de resonancia energética manifestándose en tiempo real. La transformación más profunda comienza cuando asumimos la responsabilidad de este poder creativo. Cuando comprendes que tu estado interior está constantemente comunicándose con el universo, se revela una verdad oculta. El mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Esto va mucho más allá de pensar positivo. Estamos hablando de una recalibración completa de tu campo energético. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomas emite una frecuencia específica. Y aquí viene la parte fascinante.
El universo no tiene otra opción que responderte en la misma frecuencia. Es como si estuvieras transmitiendo constantemente en una emisora de radio particular, y la vida sintonizara precisamente esa emisora para devolverte experiencias que coinciden con tu señal. Detrás de los bastidores de nuestra realidad, existe este diálogo continuo entre tu ser y el campo universal de posibilidades. No es que el universo te premie por ser positivo o te castigue por ser negativo. Es mucho más mecánico que eso. Simplemente responde a la vibración predominante que estás emitiendo, sin juicio alguno. He visto esta dinámica manifestarse innumerables veces en mi propio camino de crecimiento. Cuando operaba desde el miedo y la escasez, incluso mis mejores intenciones parecían encontrar obstáculos. Pero las revelaciones más importantes llegaron cuando comencé a trabajar conscientemente en elevar mi frecuencia. No solo con afirmaciones superficiales, sino con un auténtico cambio en mi mentalidad fundamental y en cómo proceso mi experiencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entenderlo a nivel visceral puede generar un impacto inmediato en tu vida. La frecuencia que mantienes no es algo abstracto o teórico. Es una fuerza tangible que literalmente moldea tu realidad momento a momento. Cuando alguien dice, atraes lo que eres, no están hablando de un concepto místico vago, sino de un principio energético concreto que opera constantemente. Lo más poderoso es que puedes comenzar a trabajar conscientemente con esta ley. Cuando comprendas verdaderamente que tu estado vibratorio es la semilla de todas tus experiencias, dejarás de luchar contra las circunstancias externas y empezarás a enfocarte en la única cosa que realmente puedes controlar: tu frecuencia personal. Esto explica por qué dos personas pueden vivir el mismo evento externo y tener experiencias completamente diferentes. Una puede encontrar oportunidades y crecimiento donde otra solo ve problemas y obstáculos. La diferencia no está en el evento mismo, sino en la frecuencia desde la cual cada persona interpreta y responde a ese evento. Lo que muchos no entienden es que esta adaptación de la vida a tu frecuencia funciona en ambas direcciones. Así como puedes crear experiencias limitantes al operar desde frecuencias más bajas, también puedes abrirte a posibilidades extraordinarias al elevar consistentemente tu vibración. Y no es necesario ser perfecto ni mantener una vibración alta todo el tiempo. Se trata de tu promedio vibratorio, de la frecuencia predominante que mantienes día a día. Si esto resuena contigo, y sientes que has experimentado este principio en acción en tu propia vida, escribe en los comentarios: soy co-creador, para reconocer este poder que siempre ha estado dentro de ti. ¿Por qué crees que algunas personas parecen tener una suerte extraordinaria? He conocido personas que constantemente atraen oportunidades, mientras otras luchan sin cesar. La diferencia no está en las circunstancias externas, sino en una profunda verdad que he descubierto en mi camino personal. El universo realmente tiene un plan para cada uno de nosotros, y lo más fascinante es que siempre conspira a nuestro favor. Esto no es simple pensamiento mágico. Cuando modificas tu perspectiva interior y comienzas a reconocer esta conspiración positiva, se produce una transformación sutil, pero poderosa en cómo experimentas la realidad. Piénsalo como un cambio de frecuencia. Cuando sintonizas con la abundancia comienza a sintonizar contigo. Quiero compartir la historia de Clarence, un comerciante que conocí durante un viaje a Boston. Clarence tenía un pequeño negocio de importaciones que estaba al borde de la quiebra. Durante meses había estado luchando, viendo cómo competidores más grandes lo superaban en cada esquina. La ansiedad lo consumía y le impedía incluso disfrutar de los pequeños momentos con su familia. Un día, mientras revisaba sus libros de contabilidad con desesperación, tuvo una revelación inesperada. ¿Y si dejo de ver al universo como mi enemigo?, se preguntó. Parecía una idea simple, casi ingenua, pero esa pregunta desencadenó un cambio fundamental en su mentalidad. Clarence comenzó a operar desde una nueva premisa:
Cada obstáculo era en realidad una redirección hacia algo mejor. Cada no de un cliente potencial era simplemente una preparación para el sí perfecto que vendría después. En lugar de despertar temiendo las dificultades del día, comenzó a preguntarse, ¿qué oportunidades ha preparado el universo para mí hoy? Lo extraordinario fue lo que sucedió después. En menos de 3 meses, Clarence encontró un nicho especializado que sus competidores habían ignorado por completo. Un distribuidor importante lo contactó por casualidad, o tal vez no fue casualidad. Después de haber escuchado sobre su enfoque único y gracias a un antiguo contacto que no veía en años, le ofreció una alianza estratégica que transformó completamente su modelo de negocio. Cuando hablé con él sobre estas coincidencias, me sonrió diciendo, no cambié mi negocio, cambié mi relación con la vida y la vida respondió. Lo que más me impactó de Clarence fue cómo describió el proceso. No se trataba solo de pensar positivo superficialmente. Era reconocer genuinamente que las dificultades eran solo desvíos temporales, no destinos finales. Era entender que el universo no está trabajando en tu contra, sino reorganizándose constantemente para ofrecerte lo que realmente necesitas. No necesariamente lo que crees que quieres. Esta perspectiva tiene raíces profundas en diversas tradiciones de sabiduría. Los estoicos hablaban de amor fati, amar tu destino, incluso sus aspectos difíciles. En Oriente existe el concepto de fluir con el Tao, reconociendo que hay una inteligencia natural que opera más allá de nuestro limitado entendimiento. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y explicarte exactamente cómo puedes identificar cuando el universo está conspirando a tu favor, incluso en situaciones que parecen negativas. ¿Recuerdas ese trabajo que no conseguiste y que te pareció un fracaso total? ¿Y si ese aparente fracaso fue exactamente lo que necesitabas para encontrar tu verdadero camino? Las señales están ahí esperando a que las reconozcas, y cuando aprendes a interpretarlas correctamente, tu experiencia de vida cambia radicalmente. Lo fascinante es que esta conspiración universal tiene un impacto directo en cómo tomamos decisiones cotidianas. Cuando operas desde esta mentalidad, comienzas a notar patrones, coincidencias significativas y oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que quizás no podías percibir porque estabas demasiado enfocado en lo que creías que debía suceder. Si esta idea de la conspiración universal positiva resuena contigo, escribe en los comentarios. El universo está de mi lado. Me encantaría saber qué experiencias has tenido, donde lo que parecía un obstáculo terminó siendo el mejor desvío de tu vida. Otra verdad fascinante que ilustra este principio es la historia de Hattie, una mujer que vivía sola en un pequeño apartamento después de que sus hijos se marcharon de casa. La soledad comenzaba a pesarle, y aunque tenía vecinos, rara vez interactuaba con ellos más allá de un saludo. Un día, después de leer sobre manifestación, Hattie decidió probar algo diferente. En lugar de lamentar su soledad, comenzó a actuar como si ya tuviera la compañía que deseaba. Empezó a cocinar para 2 personas, a poner música alegre que invitaba a bailar y a hablar en voz alta como si sostuviera conversaciones con amigos. Sus vecinos notaban la música, los aromas de su cocina y su actitud más abierta cuando la veían. Lo que ocurrió después fue extraordinario. En menos de 3 semanas, una vecina tocó a su puerta para preguntar por la receta de algo que había cocinado. Otra le pidió ayuda con unas plantas y poco después, sin planearlo, Hattie se encontraba organizando pequeñas reuniones en su apartamento, donde compartían comida y conversación. La compañía que tanto anhelaba llegó cuando empezó a vibrar en la frecuencia de la alegría y la abundancia social. Este fenómeno tiene una explicación que va más allá de las coincidencias. Nuestros pensamientos emiten frecuencias específicas que atraen experiencias correspondientes, como un imán invisible operando en el universo. Cuando mantenemos pensamientos de carencia, nuestro campo energético atrae más carencia. Cuando vibramos en gratitud, alegría y abundancia, atraemos situaciones que resuenan con esas frecuencias. Es un principio tan poderoso que muchos lo consideran la piedra angular de cualquier transformación genuina. Y la razón es simple,
no podemos manifestar externamente lo que no hemos cultivado internamente. Tu mundo exterior siempre será un reflejo de tu panorama interno, de tus creencias más arraigadas y tus pensamientos dominantes. La clave está en el alineamiento. Piénsalo como sintonizar una radio. Si quieres escuchar música clásica, pero has sintonizado una estación de heavy metal, no importa cuánto desees oír a Mozart, solo escucharás guitarras distorsionadas. Del mismo modo, si tus pensamientos están sintonizados en la frecuencia del miedo o la escasez, no podrás recibir las señales de abundancia y oportunidad que siempre están disponibles. Esta revelación contiene una verdad que muchos descubren en etapas avanzadas de su viaje espiritual. La manifestación no es tanto sobre conseguir cosas como sobre convertirse en la persona que naturalmente atrae esas experiencias. Es un proceso de transformación interna que inevitablemente se refleja en tu realidad externa. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto. La mayoría de nosotros hemos estado operando con patrones mentales instalados durante nuestra infancia, mucho antes de tener el discernimiento para cuestionar esas creencias. Estos patrones funcionan como un programa oculto que ejecuta decisiones automáticas sobre lo que consideramos posible o imposible en nuestras vidas. Lo asombroso es que podemos reprogramar conscientemente estos patrones. Cada vez que reconoces un pensamiento limitante y deliberadamente lo sustituyes por uno alineado con tus verdaderos deseos, estás reescribiendo tu código mental. Es como un hacker que entra al sistema operativo de su propia mente y modifica las líneas de comando que determinan sus resultados en la vida real. Y lo más revelador es que no necesitas esperar años para ver resultados. Al igual que Hattie, puedes empezar a notar cambios sorprendentes en semanas o incluso días cuando mantienes con consistencia una nueva frecuencia de pensamiento. El universo responde a la autenticidad de tus vibraciones, no a la duración de tu práctica. Si esto te está resonando, me encantaría que escribas en los comentarios: estoy cambiando mi frecuencia, y cuéntame qué pensamiento limitante estás dispuesto a transformar hoy. Lo que muchos no entienden es que la gratitud no es simplemente un ejercicio de autoayuda para sentirnos mejor. Es en realidad una frecuencia vibratoria que desbloquea portales energéticos en nuestra realidad. Cuando expresamos gratitud genuina, incluso por cosas que aún no han llegado físicamente a nuestra vida, estamos creando un puente entre nuestra realidad actual y aquella que deseamos manifestar. Este principio lo veo constantemente en mi trabajo con clientes. La transformación ocurre cuando dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a valorar profundamente lo que ya tenemos. Es como si la gratitud fuera la llave maestra que abre la bóveda del universo. Y lo fascinante es que no requiere grandes recursos ni conocimientos especiales, simplemente una decisión consciente. Quisiera compartir la historia de Roy, un ejecutivo de marketing que conocí hace algunos años. Roy había alcanzado lo que muchos considerarían éxito profesional: un buen puesto, un salario cómodo y el respeto de sus colegas. Sin embargo, sentía un vacío profundo en su interior. En nuestras primeras sesiones, Roy hablaba constantemente de sus metas, sus ambiciones futuras y los próximos escalones en su carrera. La revelación llegó cuando le propuse un experimento: dedicar 10 minutos cada mañana a escribir 3 cosas por las que sentía gratitud. Al principio Roy consideraba esto trivial, un simple ejercicio de autoayuda, pero aceptó el reto más por compromiso conmigo que por convicción propia. Lo que sucedió en su mente durante esas semanas fue extraordinario. Para el día 10, Roy me contactó emocionado. «Algo está cambiando», me dijo. «Estoy notando oportunidades que antes pasaba por alto». Para el día 21, había empezado a incluir en su lista de gratitud cosas que aún no poseía, pero que deseaba manifestar, agradeciéndolas como si ya formaran parte de su realidad. La verdad oculta en este proceso es que Roy no estaba simplemente siendo positivo, estaba recalibrando su campo energético,
sintonizándose con la frecuencia de la abundancia y el gozo de crear. El impacto fue tan profundo que en menos de 3 meses recibió una oferta para liderar un proyecto creativo que combinaba perfectamente sus habilidades con su pasión por la innovación social, algo que había mencionado en sus listas de gratitud como un trabajo soñado. Lo que distinguió el camino de Roy no fue solo la práctica en sí, sino la conexión emocional genuina que estableció con el sentimiento de gratitud. No lo hacía mecánicamente, sino que realmente se permitía sentir la alegría de tener lo que agradecía, incluso cuando físicamente aún no estaba presente. Esta es una distinción crucial. La manifestación no ocurre simplemente al pedir o visualizar lo que queremos. Ocurre cuando nos conectamos emocionalmente con la esencia de lo que deseamos, cuando podemos sentir la alegría de la creación antes de que la manifestación física suceda. En mi experiencia guiando a personas en este proceso, he observado que quienes tienen mayor éxito en la manifestación son aquellos que pueden mantener un estado de gratitud, incluso en medio de circunstancias desafiantes. No es que ignoren la realidad, sino que conscientemente eligen enfocar su energía en lo que están creando en lugar de en lo que temen. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo puedes implementar esta práctica de manera que resuene específicamente con tus circunstancias únicas. Porque si bien los principios son universales, el camino hacia la manifestación es profundamente personal, y las decisiones que tomes sobre cómo integrar estas prácticas determinarán, en gran medida, tus resultados. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: "Estoy listo para manifestar desde la gratitud". Me encantaría saber quién está preparado para dar este paso transformador en su vida. Quiero compartir algo que descubrí tras años trabajando con personas que buscaban transformar sus finanzas. La certeza interior no es solo un concepto abstracto o una frase motivacional, es literalmente el combustible invisible que genera resultados tangibles en tu realidad económica. Cuando sabes genuinamente, no solo crees o esperas, sino que sabes con absoluta certeza que la prosperidad es tu estado natural. Esa convicción se traduce en una serie de microdecisiones diarias que gradualmente reconfiguran tu panorama financiero. Es fascinante observar cómo opera esta dinámica en los bastidores de nuestra mente. Cuando posees esa certeza interna, tu lenguaje corporal cambia. Tu tono de voz transmite seguridad, tus ideas fluyen con mayor claridad y lo más interesante, las personas a tu alrededor comienzan a responderte de manera diferente. Es como si la certeza interior emitiera una frecuencia particular que los demás captan inconscientemente, abriendo puertas que antes permanecían cerradas. Permíteme compartir la historia de Lillian, una clienta que llegó a mi consultoría con una mentalidad profundamente arraigada en la escasez. Había crecido en un hogar donde constantemente escuchaba: "No podemos permitirnos eso", o "la gente como nosotros no tiene esas oportunidades". Estos mensajes habían calado tan hondo que, a pesar de tener un buen trabajo como diseñadora, vivía permanentemente al límite de sus finanzas, acumulando deudas y experimentando verdadera ansiedad cada vez que revisaba su cuenta bancaria. Lo revelador de su transformación no fue un cambio radical en sus ingresos inmediatos, sino la implementación de un ritual aparentemente simple. Cada mañana, Lillian dedicaba 5 minutos a reconocer y agradecer específicamente todo lo que ya tenía en abundancia. No se trataba de repetir afirmaciones vacías, sino de una auténtica exploración de las múltiples formas en que ya experimentaba prosperidad, desde la abundancia de creatividad en su trabajo hasta la riqueza de sus relaciones personales. Este viaje interior comenzó a manifestarse en cambios sutiles, pero significativos. Primero notó que tomaba decisiones más claras sobre sus gastos, eliminando aquellos que no aportaban valor real a su vida. Luego comenzó a cobrar más por sus servicios sin la paralizante culpa que antes sentía,
Y finalmente empezó a visualizar y planificar oportunidades de crecimiento financiero que antes ni siquiera consideraba posibles para alguien como ella. La verdad oculta aquí es que la mentalidad de abundancia no es un simple truco psicológico para sentirse mejor, mientras las circunstancias permanecen iguales. Es una recalibración fundamental de tu relación con el dinero que altera los patrones de decisión que tomas día a día. Y son precisamente esas pequeñas decisiones acumuladas las que eventualmente crean un impacto masivo en tu realidad financiera. Lo fascinante es que este proceso tiene raíces tanto psicológicas como neurológicas. Estudios recientes sobre neuroplasticidad sugieren que cuando reforzamos consistentemente ciertos patrones de pensamiento, literalmente reconfiguramos las conexiones neuronales en nuestro cerebro. Es decir, al practicar regularmente la certeza de abundancia, no estás simplemente fingiendo hasta lograrlo. Estás literalmente rediseñando la arquitectura mental con la que percibes y respondes a las oportunidades financieras. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo puedes implementar esta transformación en tu propia vida, incluso si actualmente te encuentras en circunstancias que parecen completamente opuestas a la prosperidad que deseas manifestar. Porque la verdadera maestría no está en aplicar estos principios cuando todo va bien, sino en activarlos precisamente cuando enfrentas los mayores desafíos económicos. Si algo de lo que he compartido hasta ahora resuena contigo, me encantaría saber qué parte específicamente te ha tocado. Escribe en los comentarios, abundancia activada. Si ya has comenzado a sentir esa certeza interior de prosperidad o si estás listo para cultivarla después de ver este video. Detrás de esta conexión entre gratitud y manifestación hay algo fascinante. El agradecimiento no es solo una práctica amable, sino una poderosa herramienta de transformación. Cuando agradecemos genuinamente por lo que tenemos, incluso si parece poco, estamos enviando un mensaje claro al universo. Reconozco y valoro lo que me has dado. Esta mentalidad crea un campo energético que atrae más experiencias por las cuales sentir gratitud. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente agradecido. ¿Notaste cómo ese estado mental te hizo más receptivo a las pequeñas alegrías que normalmente pasarías por alto? La gratitud es como un par de lentes especiales que nos permiten ver la abundancia que ya existe en nuestra vida. Y lo fascinante es que al reconocer esa abundancia, la amplificamos. La historia de Pearl, que mencioné, ilustra perfectamente esta verdad, oculta sobre la confianza y la manifestación. Ella no se limitó a desear un cambio en su situación financiera, cultivó una inquebrantable confianza en que las soluciones llegarían en el momento adecuado. Este es un aspecto crucial del viaje hacia la manifestación que muchas personas malinterpretan. La confianza no es la certeza de que todo sucederá exactamente como lo planeamos. Es más bien la seguridad profunda de que, pase lo que pase, estaremos bien y habrá un camino adelante. Pearl no sabía cómo se resolverían sus problemas financieros, pero mantuvo un espacio de posibilidad en su mente y corazón. Y esa apertura, esa disposición a recibir, fue lo que permitió que las soluciones se manifestaran. Entre bastidores de cualquier manifestación exitosa encontrarás siempre este elemento: paciencia. El universo opera en su propio cronograma, que rara vez coincide con nuestras expectativas inmediatas. Cuando exigimos resultados instantáneos, creamos resistencia. Es como intentar forzar la apertura de un capullo antes de que la mariposa esté lista. Solo conseguimos dañar el proceso natural. La confianza y la paciencia van de la mano en este proceso. Cuando confiamos verdaderamente, podemos soltar la ansiedad por el cuándo y el cómo. Nos liberamos de la necesidad de controlar cada aspecto del proceso de manifestación. Y paradójicamente, esta rendición es lo que acelera los resultados. Lo que Pearl demostró con su experiencia fue la importancia del equilibrio entre acción y receptividad.
Ella no se quedó pasivamente esperando que el dinero cayera del cielo. Tomó decisiones conscientes, mantuvo sus vibraciones elevadas a través de la gratitud y permaneció abierta a las oportunidades que el universo le presentaba. Este enfoque integral es el que produce revelaciones y resultados tangibles. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y explorar cómo estos principios pueden aplicarse sistemáticamente para transformar cualquier área de tu vida, no solo la financiera. Porque estas leyes universales funcionan con la misma precisión, ya sea que busques mejorar tus relaciones, tu salud o tu realización personal. Lo fascinante es descubrir cómo cada aspecto de nuestra realidad responde a los mismos patrones energéticos fundamentales. El impacto de mantener una frecuencia vibracional elevada a través de la gratitud y la confianza se extiende mucho más allá de las manifestaciones específicas que buscamos. Afecta la forma en que percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás e incluso cómo nuestro cuerpo físico responde a los desafíos. Es una verdadera recalibración de nuestra experiencia vital completa. Si algo de esto resuena contigo y has experimentado el poder de la gratitud en tu propia vida, me encantaría que compartieras tu experiencia. Deja en los comentarios la palabra gratitud, seguida de una pequeña victoria o bendición por la que te sientes agradecido hoy. Tu testimonio podría ser exactamente la inspiración que alguien más necesita para comenzar su propio camino de transformación. Pero lo que me parece más fascinante del método que descubrí es que paradójicamente, cuando dejamos de intentar controlar cada detalle microscópico, es cuando empezamos a manifestar lo que realmente deseamos. Víctor, un amigo cercano, es el ejemplo perfecto de esta transformación. Durante años había estado obsesionado con crear su propio negocio de consultoría online. Tenía planes meticulosos, hojas de cálculo perfectamente organizadas y una visión clara de cómo debería desarrollarse cada etapa. Sin embargo, cuanto más se aferraba a ese control, más obstáculos aparecían en su camino. Clientes que cancelaban a último momento, problemas técnicos inexplicables, competidores que parecían adelantársele constantemente. Era como si el universo conspirara contra él, cuando en realidad era su propia resistencia la que generaba fricción. Un día, después de otra decepción, Víctor decidió hacer algo completamente contraintuitivo. Rendirse, no en el sentido de abandonar sus sueños, sino en el de soltar la necesidad de controlar cada detalle del proceso. Comenzó a trabajar con el flujo en lugar de luchar contra él. Curiosamente, en ese momento de rendición es cuando las puertas comenzaron a abrirse. Un cliente lo recomendó a otro que resultó tener conexiones en una industria que Víctor ni siquiera había considerado. Una colaboración casual se convirtió en una oportunidad de negocio que multiplicó sus ingresos. En menos de un año había construido un negocio próspero que, irónicamente, poco se parecía al plan original que había trazado con tanto cuidado. Lo que aprendí de la experiencia de Víctor y de mi propio viaje es que la verdadera confianza no reside en tener todo bajo control, sino en permitir que los detalles se desarrollen naturalmente. Es como nadar en el océano. Puedes luchar contra la corriente y agotarte, o puedes aprender a moverte con ella, utilizando su fuerza para llegar más lejos con menos esfuerzo. Esta revelación cambia por completo nuestro entendimiento de la manifestación. No se trata de microgestionar el cómo, sino de mantener clara la visión del qué, y confiar en que el universo encontrará el camino más eficiente para hacerlo realidad. Es como pedir un viaje compartido. Tú decides el destino, pero no necesitas decirle al conductor qué calles tomar. De hecho, si lo hicieras, probablemente terminarías tomando rutas concesionadas que el GPS del conductor ya habría evitado. Detrás de cada historia de éxito genuino, hay un momento de rendición, un instante en que la persona dejó de luchar contra la corriente y comenzó a fluir con ella. Es un tipo de sabiduría que rara vez se comparte en los círculos de desarrollo personal tradicionales, donde el mensaje suele ser: esfuérzate más, controla más, planifica mejor.
Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo fascinante en cómo funciona la mentalidad de abundancia cuando la combinamos con este principio de rendición. Cuando observamos los patrones que emergen manifestando verdadera abundancia, notamos que existe un delicado equilibrio entre la intención clara y la flexibilidad ante lo inesperado. Es como si el universo tuviera un mapa más completo que el nuestro, pudiendo ver conexiones y oportunidades que permanecen invisibles para nosotros. Cuando confiamos en ese mapa mayor, a menudo llegamos a nuestro destino por caminos sorprendentes, recogiendo tesoros que ni siquiera sabíamos que existían. Lo que me fascina es cómo este principio trasciende culturas y épocas. En la filosofía oriental lo llaman Wei, o acción sin esfuerzo. En las tradiciones nativas americanas hablan de caminar en belleza. En la física cuántica moderna encontramos paralelos en cómo la simple observación puede alterar el comportamiento de las partículas. Y no es solo teoría. He visto este principio manifestarse en mi propia vida y en la de cientos de personas con quienes he compartido estas ideas. La diferencia entre luchar constantemente y avanzar con gracia es palpable y se refleja no solo en los resultados externos, sino en la paz interior que experimentamos durante el proceso. Si lo que comparto hasta ahora resuena contigo, o si has tenido experiencias similares en tu vida donde rendirte al flujo te llevó a resultados inesperadamente positivos, escribe en los comentarios: fluir es mi nuevo poder. Me encantaría saber más sobre tu propio viaje en esta dirección. Y es que cuando Víctor aprendió a transformar sus pensamientos negativos, no imaginaba el cambio radical que experimentaría en su día a día. Solía levantarse cada mañana con esa sensación de peso, como si las preocupaciones fueran piedras en sus bolsillos, hasta que un día, siguiendo el consejo de un viejo amigo, decidió hacer algo aparentemente simple: comenzar sus mañanas identificando 3 cosas por las que agradecía tener en su vida. Al principio le pareció un ejercicio absurdo. ¿Cómo va a cambiar mi vida agradecer por mi café caliente?, pensaba con escepticismo, pero persistió. Día tras día, semana tras semana, ese pequeño ritual se convirtió en el cultivo de nuevas semillas mentales. Era como si estuviera reorganizando el jardín de su mente, arrancando las malas hierbas del pesimismo para plantar flores de optimismo. Lo fascinante del proceso de Víctor fue descubrir que no se trataba de ignorar los problemas, sino de cambiar la perspectiva desde la cual los observaba. Las dificultades seguían estando ahí, pero como él decía, ahora tengo mejores herramientas para enfrentarlas. La ansiedad que antes lo paralizaba se transformó en una energía que podía canalizar de manera constructiva. Y luego tenemos el caso de Leonard, un ejecutivo de marketing cuya vida profesional era un constante campo de batalla. La competencia feroz, los plazos imposibles y un jefe particularmente difícil habían endurecido su actitud hacia la vida. Su entorno laboral se había convertido en un espejo que reflejaba su propia hostilidad. Era un ciclo que parecía imposible de romper. La revelación llegó para Leonard de manera inesperada durante un viaje de negocios. Mientras esperaba en el aeropuerto, observó a una empleada de la aerolínea manejar con paciencia y amabilidad a un pasajero furioso. En lugar de responder con la misma agresividad, la mujer mantuvo la calma y transformó la interacción. Algo hizo clic en la mente de Leonard. Había presenciado el verdadero poder de sembrar bondad. Al regresar a su entorno laboral, decidió experimentar. Comenzó a saludar genuinamente a sus colegas, a expresar gratitud por sus contribuciones y a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Los resultados no fueron instantáneos, pero con el tiempo la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. Era como si hubiera descubierto un secreto escondido a plena vista. Nuestros pensamientos y acciones crean el mundo en el que vivimos. Lo que más me impacta de estas historias es cómo estos cambios internos producen efectos tangibles en la realidad externa. No es magia ni pensamiento mágico, es simplemente la manifestación de una verdad psicológica profunda. Tendemos a percibir lo que estamos programados para buscar. Cuando Leonard sembró bondad, comenzó a ver más bondad a su alrededor.
no porque súbitamente el mundo se volviera más amable, sino porque ahora sus ojos estaban entrenados para detectarla. Esta transformación de la mentalidad tiene raíces en la neurociencia moderna. Nuestros cerebros funcionan como filtros selectivos de información. De los millones de estímulos que nos rodean, solo procesamos conscientemente una pequeña fracción. ¿Y qué determina lo que notamos? En gran parte, nuestras creencias y expectativas previas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y explorar cómo estos principios pueden aplicarse específicamente a situaciones de conflicto en nuestras vidas, porque es allí, en los momentos de mayor tensión, donde la capacidad de transformar nuestros pensamientos se vuelve no solo útil, sino crucial para nuestro bienestar emocional. Es en esos momentos de prueba donde realmente podemos ver el impacto de las semillas mentales que hemos estado cultivando. Si te identificas con alguna de estas historias o has experimentado una transformación similar en tu propia vida, escribe en los comentarios: estoy cultivando mi jardín mental. Me encantaría saber qué semillas estás plantando en tu mente. Y lo creas o no, fue precisamente esa disposición a soltar el timón la que cambió todo para Mabel. Cuando dejó de luchar contra la corriente, descubrió algo fascinante sobre el río de la vida. A veces necesitamos dejar que nos lleve a lugares inesperados. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos planificado cada detalle de nuestro camino solo para descubrir que la vida tenía otros planes completamente diferentes? La verdadera transformación de Mabel comenzó cuando entendió que la resistencia solo provocaba más fricción, como me explicó una tarde mientras compartíamos un café. Creía que tener el control absoluto era la clave del éxito, pero estaba exhausta de remar contra la corriente. Cuando finalmente me rendí, no por derrota, sino por sabiduría, el río me llevó exactamente donde necesitaba estar, aunque nunca hubiera imaginado ese destino. Y esto me lleva a una revelación importante: soltar el control no significa abandonar nuestras ambiciones, sino más bien un cambio de mentalidad. Es comprender que la vida no es una línea recta, sino un camino serpenteante con bifurcaciones inesperadas que pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones. En los bastidores de la vida de Mabel, hubo un momento decisivo cuando le ofrecieron un proyecto que nada tenía que ver con su especialidad. Su primer impulso fue rechazarlo, manteniéndose en su zona de confort, pero algo había cambiado en ella. ¿Y si digo que sí?, se preguntó. Esa simple pregunta abrió la puerta a una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera. Lo que descubrió es una verdad oculta que muchos pasamos por alto. Al soltar el control obsesivo sobre el destino, nos liberamos para percibir oportunidades que antes eran invisibles. Es como si nuestro campo de visión se expandiera súbitamente, revelando posibilidades que siempre estuvieron ahí, esperando a que las notáramos. Esto no significa que debamos abandonar toda planificación o estructura. Mabel seguía teniendo objetivos claros y una dirección general. La diferencia estaba en su flexibilidad, en su disposición para adaptarse cuando el río presentaba un nuevo cauce. Como ella misma describe: ahora navego con intención, pero sin rigidez. Llevo un mapa, pero estoy dispuesta a explorar territorios no marcados. El impacto de esta filosofía se extendió a todas las áreas de su vida. Sus relaciones se volvieron más auténticas cuando dejó de intentar controlarlas. Sus proyectos creativos florecieron cuando permitió que la inspiración llegara en sus propios términos. Incluso su salud mejoró cuando abandonó la tiranía de las expectativas inflexibles. Lo fascinante de este viaje es que no requiere habilidades extraordinarias ni recursos especiales. Es accesible para cualquiera que esté dispuesto a soltar las riendas ocasionalmente y confiar en el proceso. Requiere coraje, sí, pero es el tipo de valentía que todos tenemos dentro, esperando ser activada. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay matices importantes que Mabel descubrió en su camino y que pueden iluminar el tuyo. Hay una diferencia sutil, pero crucial, entre rendirse pasivamente y soltar con intención. Y es ahí donde reside el verdadero poder transformador de esta filosofía.
Si esto te está resonando de alguna manera, escribe en los comentarios. Estoy aprendiendo a fluir para que sepa que estamos conectados en este viaje. Lo que estoy por compartir ahora es quizás uno de los principios más transformadores que he descubierto en mi propio camino interior. Cuando comenzamos a confiar en el flujo natural de la vida, sucede algo casi mágico. Los cambios positivos empiezan a manifestarse de maneras que jamás hubiéramos anticipado. Es como si el universo respondiera a esa nueva frecuencia que emitimos. Hace poco estuve conversando con un empresario que atravesaba una crisis profunda. Sus negocios no marchaban bien, las deudas se acumulaban, y la presión lo estaba consumiendo. Intentaba controlar todo con puño de hierro, cada detalle, cada empleado, cada resultado. Como muchos de nosotros, creía que la única forma de salir adelante era empujando con más fuerza, sacrificando su bienestar e imponiendo su voluntad sobre las circunstancias. Le sugerí algo contraintuitivo: soltar las riendas, no abandonar sus responsabilidades, sino cambiar su relación con ellas. Comenzar a ver los obstáculos no como enemigos, sino como señales que le indicaban dónde necesitaba prestar atención de manera diferente. Al principio esta idea le pareció absurda. ¿Confiar en el flujo cuando todo se está derrumbando?, me preguntó incrédulo. 3 meses después, me llamó con una revelación extraordinaria. Había comenzado a implementar pequeños cambios en su mentalidad. Dejó de luchar contra las circunstancias y empezó a fluir con ellas. Curiosamente, las soluciones comenzaron a aparecer desde ángulos inesperados. Un inversionista surgió de una conversación casual. Un empleado propuso una innovación brillante cuando se sintió valorado. Una reestructuración que nunca habría considerado si seguía aferrado a su visión original. Esta experiencia me recuerda mucho a Harvey, un cliente con quien trabajé hace algunos años. Su historia es particularmente reveladora, porque documenta con precisión cómo funciona este principio en la práctica cotidiana. Harvey era un hombre extremadamente analítico, formado en ingeniería, que veía el mundo a través de problemas que debían ser resueltos. Para él, cada situación era un desafío a superar, cada persona un posible obstáculo aliado en su camino hacia sus objetivos. Lo fascinante fue observar la transformación gradual en su vida, cuando comenzó a cambiar sus percepciones. Al principio fue un ejercicio consciente. Se propuso identificar aspectos positivos en situaciones que normalmente lo frustrarían. Con el tiempo, este esfuerzo consciente se convirtió en un nuevo lente a través del cual veía su realidad. Los resultados fueron asombrosos. Su equipo de trabajo, que antes lo percibía como un jefe exigente y crítico, comenzó a responder con mayor creatividad y compromiso. Las oportunidades profesionales empezaron a multiplicarse sin que él las persiguiera con la misma intensidad desesperada de antes. Incluso su salud mejoró. Las migrañas crónicas que lo aquejaban disminuyeron considerablemente. Lo que aprendí de Harvey es que nuestras percepciones no son simples interpretaciones pasivas de la realidad, sino fuerzas activas que moldean nuestras experiencias. Cuando modificamos la lente a través de la cual observamos el mundo mismo parece reorganizarse ante nuestros ojos. La verdad oculta detrás de este fenómeno es que no estamos separados del entorno que habitamos. Existe una interacción constante entre nuestro estado interior y las circunstancias exteriores. Las decisiones que tomamos desde un lugar de confianza abren posibilidades que permanecen invisibles cuando actuamos desde el miedo o la necesidad de control. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay aspectos sutiles, pero cruciales que determinan por qué algunas personas logran materializar estos cambios positivos, mientras otras siguen atrapadas en patrones repetitivos a pesar de intentar aplicar los mismos principios. Si hay algo que he aprendido en los bastidores de las transformaciones más impactantes, es que existe una diferencia fundamental en cómo se aproximan al proceso. Si te has visto reflejado en alguna de estas situaciones donde luchaste contra la corriente en lugar de fluir con ella, escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a fluir, para que sepa que esto está resonando contigo.
Todo esto me lleva a contarte la historia de una mujer que conocí hace algunos años durante un programa de desarrollo personal. Mildred tenía 58 años cuando decidió unirse al grupo y desde el primer día su energía captó mi atención. A diferencia de muchos participantes que llegaban entusiasmados pero nerviosos, ella transmitía una especie de tranquilidad que parecía fuera de lugar considerando las circunstancias. Lo que no sabía entonces es que Mildred había pasado los últimos 3 años enfrentando una serie de problemas de salud que los médicos no lograban diagnosticar con precisión: dolores crónicos, fatiga persistente y una sensación general de malestar que había transformado por completo su vida. Lo más fascinante de su caso es que había consultado con especialistas de todo tipo y ninguno encontraba la causa raíz de sus padecimientos. Un día, después de una sesión particularmente intensa de nuestro programa, Mildred se quedó conversando conmigo y me reveló algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. He estado luchando contra mí misma toda la vida, me dijo. Siempre intentando ser quien los demás esperaban que fuera, siempre reprimiendo esas partes de mí que no encajaban en la imagen que había construido. Esta revelación fue el punto de inflexión en su viaje hacia la sanación. Lo que Mildred descubrió, y lo que muchos de nosotros tardamos décadas en comprender, es que la negación constante de nuestras cualidades emergentes, esas características auténticas que intentan manifestarse naturalmente, puede tener un impacto profundo no solo en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo. La desconexión entre quienes somos realmente y quienes pretendemos ser genera una tensión invisible que con el tiempo puede manifestarse físicamente. Durante las semanas siguientes, Mildred comenzó a implementar lo que ahora llamo la práctica del espejo auténtico. Cada mañana dedicaba 15 minutos a observarse en el espejo, no para criticar su apariencia como tantos hacemos, sino para reconectar con esa persona que había estado ignorando durante tanto tiempo. Empezaba con un simple «Hola, soy yo», y continuaba reconociendo en voz alta una cualidad genuina que había estado reprimiendo. Soy creativa y eso está bien. Me gusta la soledad y no necesito disculparme por ello. Tengo derecho a establecer límites claros. A medida que avanzaba en esta práctica, algo extraordinario comenzó a suceder. Los síntomas que la habían atormentado durante años empezaron a disminuir gradualmente. Su energía regresó, los dolores se redujeron y esa nebulosa sensación de malestar que la acompañaba constantemente comenzó a disiparse. La transformación fue tan notable que incluso su médico quedó sorprendido durante su revisión trimestral. Esta experiencia me enseñó una verdad fundamental que rara vez se discute en los círculos médicos tradicionales. La autenticidad no es simplemente un concepto abstracto para sentirnos mejor emocionalmente. Es un componente esencial de nuestra salud integral. Cuando nos negamos sistemáticamente a ser quienes somos, creamos un campo de batalla interno donde nuestro cuerpo termina pagando el precio más alto. Lo más poderoso de la práctica del espejo es que nos obliga a enfrentar la disonancia entre nuestra imagen proyectada y nuestra esencia verdadera. No hay lugar para esconderse cuando estás frente a tu propio reflejo sosteniendo tu mirada. Es un momento de verdad que, aunque inicialmente puede resultar incómodo, gradualmente nos lleva a una nueva dimensión de autoaceptación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay aspectos fundamentales de esta práctica que pueden transformar radicalmente tu relación contigo mismo y con los demás. Si lo que he compartido hasta ahora ha resonado contigo de alguna manera, escribe en los comentarios. Estoy listo para verme realmente y continuemos este viaje juntos. Y es justo en ese punto donde Stanley nos da una de las lecciones más profundas en su transformación: enfrentarse a sus miedos y convertirlos en aliados. Cuando observamos su recorrido, vemos a alguien que no intentó eliminar el miedo de su vida, sino que desarrolló una relación completamente distinta con él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos evitando ciertos pensamientos o emociones? La paradoja es que mientras más intentamos alejar el miedo, más espacio parece ocupar en nuestra mente.
Stanley descubrió que la verdadera liberación llega cuando invitas al miedo a sentarse contigo, cuando lo miras directamente a los ojos. Lo que ocurrió en su caso fue casi alquímico. Cada vez que identificaba un temor, ya fuera al fracaso, al rechazo o a lo desconocido, en lugar de construir barreras, creaba puentes. Empezó a preguntarse, ¿qué intenta mostrarme este miedo? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención? Esta curiosidad genuina transformó su relación con la incertidumbre. El segundo punto revela una verdad oculta que pocas veces contemplamos. Los miedos, una vez aceptados, se convierten en brújulas internas para nuestro crecimiento. Es como si cada temor fuera un maestro disfrazado, señalando exactamente las áreas donde más necesitamos expandirnos. Cuando Stanley comenzó a ver sus miedos como indicadores y no como obstáculos, todo cambió. Por ejemplo, su miedo a hablar en público no era un defecto a corregir, sino una invitación a encontrar su voz auténtica. Su temor a la vulnerabilidad no era debilidad, sino una oportunidad para profundizar en conexiones más significativas. Lo fascinante de este enfoque es cómo redefine completamente nuestra relación con el disconfort. La incomodidad deja de ser algo a evitar y se convierte en un portal hacia nuevas versiones de nosotros mismos. Es casi como si detrás de bastidores nuestros miedos estuvieran trabajando para nosotros, no contra nosotros. En la práctica diaria, este principio se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas. Cuando identificas un miedo, en lugar de alejarte, puedes preguntarte, ¿qué pasaría si doy un pequeño paso hacia esto que temo? No se trata de saltos heroicos, sino de movimientos conscientes hacia esos espacios que nos retan. La mentalidad cambia radicalmente cuando empezamos a ver cada miedo como un mensaje encriptado de nuestro interior, señalando exactamente dónde está nuestro próximo nivel de crecimiento. Es como tener un mapa personal del tesoro, donde la X marca el lugar de nuestra próxima evolución. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay matices que raramente se discuten cuando aceptamos nuestros miedos como guías. No solo transformamos nuestra relación con ellos, sino que también desarrollamos una intuición más refinada para distinguir entre miedos que protegen y miedos que limitan. Es como aprender un nuevo idioma, donde gradualmente comprendemos los diferentes dialectos del miedo. Lo que Stanley descubrió, y que resulta particularmente revelador, es que este viaje interior hacia nuestros temores no es lineal. Habrá días donde sentirás una absoluta claridad y otros donde el camino parecerá nebuloso. Lo importante es mantener esa curiosidad compasiva hacia tus propios procesos. Si algo resuena contigo mientras exploro estas ideas, escribe en los comentarios, mis miedos son mis maestros. Me encantaría saber qué parte de esta perspectiva conecta más profundamente con tu propia experiencia. Y es que el orden mental no es solo sobre organizar un espacio físico o un horario, es mucho más profundo. Es como Clara, quien durante años luchó contra una ansiedad constante que la mantenía atrapada en pensamientos circulares y preocupaciones interminables. Su transformación comenzó una tarde de domingo mientras leía sobre jardinería. Tuvo una revelación. Su mente era como un jardín descuidado donde las malas hierbas de pensamientos negativos habían tomado el control. Clara empezó a ordenar diariamente, dedicando 5 minutos cada mañana a identificar qué pensamientos debía conservar y cuáles arrancar de raíz. Creó un sistema donde anotaba sus preocupaciones recurrentes y las clasificaba, las que podía resolver hoy, las que necesitaban tiempo y las que simplemente debía soltar. Este proceso de ordenar su jardín interior la llevó a descubrir una paz que no conocía. La verdad oculta detrás del orden mental es que no buscamos solo eficiencia o productividad, buscamos libertad. Libertad de la sobrecarga mental que nos mantiene atados a patrones limitantes. Como Gilbert, un emprendedor cuyo negocio estaba al borde del colapso. Su problema no era falta de capacidad, sino la forma en que organizaba su pensamiento frente a los desafíos. Gilbert vivía en un constante estado de reacción, saltando de crisis en crisis.
El impacto de este desorden se manifestaba en decisiones impulsivas y falta de visión estratégica. Su mentor le enseñó una técnica simple pero poderosa. Cada mañana antes de revisar emails o mensajes, dedicaba 30 minutos a visualizar su día desde el balcón, observando el panorama completo en lugar de sumergirse inmediatamente en los detalles. Este cambio de perspectiva transformó su capacidad para priorizar. Comenzó a distinguir entre lo urgente y lo importante, creando espacios mentales dedicados para diferentes aspectos de su trabajo. Lo fascinante fue ver cómo esta claridad mental se reflejó en su entorno físico. Su oficina, anteriormente caótica, comenzó a organizarse naturalmente como un reflejo exterior de su nueva estructura interna. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo fundamental que ocurre entre bastidores cuando ordenamos nuestra mente. El cerebro literalmente cambia su funcionamiento. Los neurocientíficos han descubierto que cuando establecemos patrones ordenados de pensamiento, creamos caminos neuronales más eficientes. Es como si estuviéramos pavimentando carreteras en una selva previamente impenetrable. Este viaje hacia el orden mental no es lineal. Tiene altibajos, momentos de claridad cristalina, seguidos por días donde el caos parece regresar con más fuerza. La clave está en entender que el orden no es un destino final, sino una práctica continua. Es como mantener limpio un espacio. Requiere atención regular, no solo una gran limpieza ocasional. Una revelación que cambió mi propia perspectiva fue comprender que el orden mental no significa control absoluto. Paradójicamente, parte del proceso implica aceptar la incertidumbre. Es crear suficiente estructura para funcionar eficazmente, pero con la flexibilidad necesaria para adaptarse cuando la vida toma giros inesperados. Lo que me fascina de las historias como las de Clara y Gilbert es que muestran cómo el orden mental actúa como un catalizador para desbloquear nuestro potencial dormido. No es exagerado decir que existe una conexión directa entre nuestra capacidad para organizar nuestros pensamientos y nuestra habilidad para manifestar nuestras aspiraciones más profundas. La mentalidad ordenada nos permite ver oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos. Nos ayuda a transformar la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría aplicable. Es la diferencia entre simplemente sobrevivir en piloto automático y realmente dirigir conscientemente el rumbo de nuestra existencia. Si este concepto de jardín mental resuena contigo, me encantaría que escribieras en los comentarios, cultivando claridad. Me interesa saber qué técnicas has estado usando para mantener tu propio jardín interior en orden. Y cuando Eugene empezó a registrar sus pequeñas victorias, algo fascinante comenzó a ocurrir. Lo que antes parecían coincidencias afortunadas ahora formaban un patrón reconocible. ¿Has notado cómo cuando compras un auto rojo, de repente ves autos rojos por todas partes? No es que hayan aparecido más, simplemente tu cerebro está sintonizado para reconocerlos. Lo mismo sucede con la gratitud. Eugene escribía cada noche 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio le resultaba difícil. A veces solo podía agradecer que tuviera electricidad o agua caliente, me confesó entre risas, pero esta práctica transformó radicalmente su percepción. A las 2 semanas, sus anotaciones se volvieron más específicas y personales. Oportunidades inesperadas, conversaciones significativas, pequeños logros que antes hubiera pasado por alto. La gratitud funcionó como una llave maestra que abrió puertas que ni siquiera sabía que estaban cerradas. No se trataba de simple positividad tóxica o de negar los problemas. Era un cambio de enfoque deliberado. Esta revelación me hizo pensar en cuántas veces nos quedamos atrapados en el túnel de lo que nos falta, ignorando completamente el bosque de abundancia que nos rodea. Lo fascinante del caso de Eugene es que no cambió su situación externa de inmediato. Seguía con el mismo trabajo, el mismo apartamento, las mismas responsabilidades. Lo que cambió fue su relación con esa realidad. Y aquí viene lo realmente interesante. Cuando comenzó a sentir genuina gratitud por lo que ya tenía, su vibración energética, sí,
Suena un poco esotérico, pero quédate conmigo. Comenzó a alinearse precisamente con lo que deseaba atraer. La ciencia detrás de esto tiene sentido. Cuando practicamos la gratitud, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y felicidad. Esto coloca nuestro sistema nervioso en un estado óptimo para tomar mejores decisiones, reconocer oportunidades y establecer conexiones más profundas con otros. Es un viaje interior que tiene manifestaciones exteriores muy tangibles. Eugene descubrió que la gratitud funciona como un imán para experiencias similares. Agradecer por una oportunidad laboral pequeña atrajo conversaciones con personas que le abrieron puertas a proyectos más grandes. Dar gracias por su salud lo motivó a cuidarse mejor, lo que aumentó su energía y claridad mental. Era como si hubiera descubierto una reacción en cadena positiva que se alimentaba a sí misma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque lo que Eugene experimentó va más allá de simples coincidencias o de pensar positivo. Hay una mecánica casi matemática en cómo funcionó este proceso para él y para miles de personas con quienes he trabajado. La gratitud actúa como un catalizador que acelera la manifestación, pero no de forma mágica o misteriosa, sino siguiendo patrones que podemos observar y replicar. Lo que ocurrió entre bastidores de su transformación fue una reconfiguración completa de su sistema de creencias. Cada vez que expresaba gratitud por algo, estaba literalmente reprogramando su mente subconsciente para buscar y registrar más acontecimientos similares. La verdad oculta es que todos tenemos esta capacidad, pero pocos la activan conscientemente. Imagina que tienes un detector de metales en la playa. Puedes configurarlo para encontrar cualquier metal o puedes ajustarlo específicamente para encontrar oro. La gratitud es como ajustar tu detector mental para encontrar oro experiencial en tu vida. Y cuanto más oro encuentras, más capacitado estás para reconocerlo en lugares donde antes no mirabas. Si esto te está resonando de alguna manera, me encantaría que escribieras en los comentarios: estoy activando mi detector de oro. Piensa un momento. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si Alfred Hitchcock se hubiera conformado con ser solo un empleado de telégrafos? El mundo habría perdido a uno de los directores más influyentes de todos los tiempos. Y es que la transformación que experimentó este genio del cine viene de un principio fundamental que a menudo pasamos por alto. Expandir los sueños requiere ampliar nuestra visión. Cuando Hitchcock comenzó a trabajar en la industria cinematográfica, no se limitó a pensar, quiero hacer películas. Su visión fue mucho más profunda. Quería revolucionar la forma en que las historias eran contadas, cambiar la relación entre el espectador y la pantalla. Esta mentalidad expansiva le permitió ver posibilidades donde otros solo veían limitaciones. Lo fascinante de esto es que no se trata de una excepción, sino de un patrón que se repite en la vida de cualquier persona que ha logrado algo extraordinario. Cuando amplías tu visión, automáticamente le das permiso al universo para traerte oportunidades que ni siquiera sabías que existían. Es como si de pronto te quitaras unas gafas que limitaban tu campo visual y descubrieras un panorama mucho más amplio. Este fenómeno tiene una explicación que va más allá de lo filosófico. Nuestro cerebro está programado con un sistema de activación reticular que filtra la información que recibimos constantemente. Cuando estableces una visión clara y amplia, este filtro comienza a identificar y atraer exactamente lo que necesitas para materializar esa visión. Las coincidencias aparecen, las personas adecuadas entran en tu vida y situaciones que parecían imposibles empiezan a desenvolverse naturalmente. En los bastidores de cualquier gran logro siempre encontrarás esta verdad oculta. El tamaño de tus resultados será proporcional al tamaño de tu visión. Y aquí viene la parte realmente interesante que muchos no comprenden. El universo no tiene límites en cuanto a las posibilidades que puede manifestar en tu vida. Imagina por un momento que estás en un restaurante con un menú infinito. Si solo pides un vaso de agua, porque es lo único que puedes visualizar, eso es exactamente lo que obtendrás.
Pero si expandes tu visión y comienzas a explorar todas las opciones disponibles, descubrirás platos exquisitos que ni siquiera sabías que existían. Así funciona el viaje de la manifestación. Esta capacidad del universo para abrir posibilidades sorprendentes es verdaderamente infinita, pero requiere que estés dispuesto a romper con tus propias limitaciones mentales. Las revelaciones más profundas ocurren cuando dejamos de poner techo a lo que creemos posible. He visto este impacto transformador en mi propia experiencia y en la de miles de personas que han aplicado estos principios. Cuando dejas de preguntar, ¿cómo puedo conseguir esto?, y empiezas a preguntar, ¿qué otras posibilidades existen que aún no estoy viendo?, todo cambia. Las decisiones que tomas se alinean con una visión más elevada y los resultados comienzan a reflejar esa nueva frecuencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte cómo puedes aplicar este principio de expansión de visión en tu vida diaria, incluso cuando enfrentas situaciones que parecen estar completamente estancadas, porque existe un método específico que permite reprogramar tu mente para identificar oportunidades donde otros solo ven problemas. Y es precisamente este método el que ha permitido a tantas personas ordinarias lograr resultados extraordinarios en tiempo récord. Si esto está resonando contigo mientras escuchas, escribe en los comentarios: estoy expandiendo mi visión, para que sepa que estamos conectados en este nivel de comprensión. Cada partícula de nuestro ser está constantemente interactuando con el universo, creando y deshaciendo realidades. Piensa en Silvia, una ejecutiva de marketing que enfrentaba una crisis existencial profunda. Su vida parecía perfecta en el papel: buen trabajo, apartamento con vista al parque, relaciones estables. Sin embargo, cada mañana enfrentaba ese vacío inexplicable, esa sensación de estar viviendo una vida que no le pertenecía completamente. La transformación comenzó una tarde de domingo cuando, limpiando viejas cajas, encontró un diario de su adolescencia. Entre sus páginas amarillentas descubrió algo que había olvidado completamente: su amor por cantar, no de manera profesional, sino como expresión pura del alma. Silvia recordó cómo cantaba mientras caminaba a casa después de la escuela, cómo improvisaba melodías mientras estudiaba, cómo la música fluía naturalmente de su ser. Movida por un impulso inexplicable, comenzó a experimentar con algo peculiar: transformar sus afirmaciones de gratitud en pequeñas melodías improvisadas. Cada mañana, en lugar de simplemente pensar, estoy agradecida por este nuevo día, creaba una melodía sencilla y la cantaba con intención. Lo que comenzó como un juego se convirtió en un ritual poderoso. Cuando comienzas a vibrar literalmente con tus intenciones, algo cambia en la matriz de la realidad, me compartió Silvia durante nuestra conversación. Es como si el universo respondiera a frecuencias diferentes cuando las emites con sonido, especialmente cuando ese sonido surge desde tu propia voz. Los resultados fueron asombrosos. En 3 meses, las oportunidades comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Recibió una propuesta para liderar un proyecto innovador que combinaba marketing y programas musicales para jóvenes. Sus relaciones se profundizaron porque comenzó a expresar gratitud cantada hacia las personas que amaba. El vacío interior comenzó a llenarse con una sensación de autenticidad que había olvidado. Similar es la revelación que experimentó Horus, un ingeniero de sistemas que había construido una carrera brillante, pero que sentía una profunda desconexión con su camino. Vivía en una nube de confusión. Me contaba, exitoso por fuera, completamente perdido por dentro. El punto de inflexión para Horus llegó durante un apagón tecnológico forzado. Un corte de energía de 3 días lo desconectó completamente, sin internet, sin dispositivos, sin las distracciones habituales. En ese silencio inesperado, comenzó a practicar lo que ahora llama los 5 minutos de claridad cristalina. La técnica es simple, pero revolucionaria en sus efectos.
Consiste en sentarse con papel y lápiz, establecer un cronómetro de 5 minutos y escribir la respuesta a una única pregunta. ¿Qué es absolutamente cierto para mí en este momento? La clave está en escribir sin filtros, sin ediciones, permitiendo que emerja la verdad oculta bajo capas de condicionamiento social. La claridad no es algo que encuentras, es algo que permites, explica Horus. Ya está dentro de ti. Solo necesitas crear el espacio para que se manifieste. Después de varias semanas practicando este ritual diario, Horus comenzó a ver patrones en sus respuestas que revelaban una pasión olvidada por la enseñanza y la divulgación científica. Esta revelación lo llevó a transformar su carrera. Comenzó a crear contenido educativo sobre tecnología para jóvenes de comunidades desfavorecidas, combinando sus habilidades técnicas con un propósito más profundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque tanto Silvia como Horus representan un fenómeno que he observado una y otra vez en mi investigación. El poder de alinear nuestras prácticas diarias con nuestra naturaleza esencial. No se trata simplemente de técnicas o métodos, sino de un viaje hacia la autenticidad que permite que nuestras acciones externas reflejen nuestras verdades internas. Lo fascinante de ambas historias es cómo utilizaron herramientas tan accesibles, la voz, un papel y un lápiz, para generar transformaciones profundas. No necesitaron inversiones costosas ni conocimientos esotéricos avanzados. En un mundo obsesionado con soluciones complejas, estas experiencias nos recuerdan la simplicidad detrás de los cambios más significativos. Si algo resuena contigo de estas historias, me encantaría que compartieras tu experiencia. Escribe en los comentarios. Encontré mi claridad. Si alguna vez has experimentado un momento donde la niebla mental se disipó y pudiste ver tu camino con nueva perspectiva. Lo fascinante de quienes han cruzado este umbral de conciencia es que empiezan a ver patrones donde antes solo veían caos. Milton, por ejemplo, me contaba cómo después de su despertar comenzó a notar sincronicidades por todas partes. Es como si de repente el universo te guiñara el ojo constantemente. Me decía entre risas mientras tomábamos café en aquella cafetería de Barcelona. Lo que Milton experimentó fue una profunda comprensión de la interconexión universal. No se trata solo de una idea abstracta, sino de una experiencia visceral. Comenzó a percibir cómo cada encuentro, cada conversación aparentemente casual, cada obstáculo en su camino formaba parte de un tapiz. Esta revelación transformó radicalmente su forma de navegar por la vida. Dejé de luchar contra la corriente, me explicaba. Aprendí que hay un flujo natural en todo y que mi resistencia solo creaba más fricción y sufrimiento. Esta mentalidad le permitió encontrar una armonía que antes parecía inalcanzable. Las decisiones que antes le provocaban ansiedad ahora fluían con una claridad sorprendente. Cornelia tuvo una experiencia similar, aunque desde un ángulo completamente distinto. Su viaje comenzó después de una serie de coincidencias tan improbables que desafiaban cualquier explicación racional. Fue como si alguien hubiera descorrido un velo, me confesó durante nuestra última conversación por videollamada. De repente pude ver que había algo más operando tras bastidores de mi vida. Lo que realmente transformó su existencia fue aprender a confiar en esos aspectos invisibles que parecían guiar sutilmente su destino. No se trata de una entrega pasiva o de renunciar a su poder personal, como muchos malinterpretan. Al contrario, Cornelia descubrió que al sintonizarse con estas corrientes subyacentes, sus propias decisiones adquirían un impacto exponencialmente mayor. Es como navegar, me explicaba usando una metáfora que me pareció brillante. Puedes remar con todas tus fuerzas contra el viento y las mareas, agotándote en el proceso. O puedes aprender a leer esos elementos y usarlos a tu favor. Esta revelación le permitió conservar su energía para lo verdaderamente importante y dejar de desperdiciarla en batallas innecesarias. Tanto Milton como Cornelia atravesaron momentos de profunda incertidumbre antes de llegar a estas comprensiones. Ambos me confesaron que hubo instantes donde sintieron estar perdiendo la cordura,
Es una parte del proceso que rara vez se menciona, esa sensación de estar a caballo entre dos mundos, el de las viejas estructuras mentales que se desmoronan y el nuevo paradigma que aún no termina de cristalizarse. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque hay un patrón que he identificado en todas estas historias de despertar. Existe un punto de inflexión, un momento específico, donde la persona hace una elección fundamental que altera irreversiblemente su trayectoria. No se trata de grandes decisiones dramáticas como renunciar al trabajo o mudarse a otro país, aunque a veces pueden manifestarse así. Es más bien una sutil reorientación interna, casi imperceptible para los demás, pero absolutamente cataclísmica para quien la experimenta. Es como si existiera una verdad oculta que, una vez descubierta, no permite regresar a la anterior forma de ver el mundo. Y lo fascinante es que esta revelación parece estar disponible para cualquiera que esté dispuesto a buscarla con suficiente sinceridad y perseverancia. No es privilegio de unos pocos iluminados o de quienes tienen circunstancias extraordinarias. Si algo de esto está resonando contigo mientras escuchas, me gustaría que escribas en los comentarios: estoy listo para ver el patrón. Esta simple afirmación puede ser más poderosa de lo que imaginas. El giro más interesante en la historia de Adelaide es cómo descubrió que el cielo que tanto buscaba no estaba en algún lugar lejano o en un futuro hipotético, sino justo frente a ella. Durante años había pospuesto su felicidad, convencida de que solo llegaría cuando alcanzara ciertos hitos: un ascenso, una casa más grande, una relación perfecta. Construyó una vida entera persiguiendo horizontes que constantemente se alejaban. La transformación comenzó con algo tan simple como una práctica de atención plena que inicialmente consideró una pérdida de tiempo. Un amigo insistió tanto que finalmente cedió. Durante aquellos primeros 10 minutos de quietud, sintió lo que describiría después como un despertar incómodo, la revelación de cuánto tiempo había estado ausente de su propia vida. Lo fascinante es cómo este camino hacia el presente no fue un viaje espiritual abstracto, sino profundamente práctico. Adelaide comenzó a notar los pequeños momentos, el sabor real de su café matutino, la sensación del viento en su cara durante su caminata diaria, las expresiones en los rostros de sus seres queridos. Estos instantes, antes invisibles bajo la presión de su agenda mental, se convirtieron en fuentes de un gozo inesperado. Descubrí que había estado buscando un paraíso mientras ignoraba el jardín que ya tenía, me confesó en una de nuestras conversaciones. Este no es un concepto nuevo, pero la manera en que Adelaide lo internalizó reveló algo crucial sobre la naturaleza de nuestra insatisfacción. No es que carezcamos de momentos significativos, sino que hemos perdido la capacidad de reconocerlos cuando ocurren. Por otro lado, el viaje de Matilda refleja una de las batallas internas más universales que enfrentamos: la búsqueda incesante de validación externa. Como ejecutiva de alto nivel, había construido una identidad cimentada en complacer expectativas ajenas. Cada decisión, desde su carrera hasta sus relaciones personales, estaba filtrada por la pregunta: ¿qué pensarán los demás? Lo que hace que su historia sea tan relevante es que Matilda no abandonó su ambición ni su entorno social. En lugar de una revolución externa, experimentó una recalibración interna. El punto de inflexión llegó durante una reunión crucial, donde por primera vez expresó una opinión impopular que sabía correcta. El rechazo inmediato que sintió fue seguido por algo inesperado, una sensación de alineación y autenticidad que nunca había experimentado. Este momento desencadenó lo que ella llama la liberación más difícil y gratificante. Gradualmente Matilda comenzó a tomar decisiones basadas en sus valores centrales en lugar de las expectativas percibidas. Lo sorprendente fue cómo esto afectó no solo su bienestar mental, sino también sus resultados profesionales. Al dejar de dispersar su energía intentando ser quien creía que los demás querían, encontró claridad en sus verdaderas fortalezas. La paradoja que Matilda descubrió es que el poder real no viene de controlar
percepciones externas, sino de habitar plenamente su verdad interna. Pasé décadas intentando adquirir influencia complaciendo a todos, me explicó, solo para descubrir que mi mayor impacto comenzó cuando dejé de preocuparme por impresionar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque tanto Adelaide como Matilda representan dos caras de un mismo desafío fundamental: recuperar nuestra autonomía en un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, lejos de nuestro centro. Sus historias no son meros relatos de superación personal, sino mapas que podemos utilizar para navegar nuestras propias vidas con mayor intención y presencia. La pregunta que debemos hacernos: ¿en qué áreas de nuestra existencia estamos cediendo nuestro poder a factores externos que ni siquiera hemos cuestionado conscientemente? Si algo de esto resuena contigo, me encantaría conocer tu perspectiva. Escribe en los comentarios: estoy recuperando mi poder, si identificas alguna área de tu vida donde has comenzado este viaje de reconexión interna. Y si este viaje de autodescubrimiento y recuperación del poder personal ha tocado algo en ti, me alegra haber podido acompañarte hasta aquí. Cada historia que compartimos, como las de Adelaide y Matilda, son espejos donde todos podemos reconocernos en algún momento. Si el contenido te ha resultado valioso, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos territorios de crecimiento personal. Tu presencia aquí importa y me encantaría saber que llegaste hasta el final. Simplemente deja un comentario diciendo: estoy recuperando mi poder, y cuéntame qué parte resonó más contigo. Si este video te ha dado algo para reflexionar, ese like es una forma sencilla de hacer que estas ideas lleguen a más personas que quizás las necesiten tanto como tú o yo en algún momento. Te dejo una lista de videos reveladores que sin duda van a llenar tu vida de abundancia.